Gracias. Profe, una Bueno, pregunta. sí, Pilar. ¿Viste ahí te sale la corrección del cuestionario y hay preguntas que te corrige automáticamente y si no está textualmente igual, ya te pone como un incorrecto? Eso se va a volver a corregir. Sí, eso vamos a chequearlo con la ingeniera Tamara. No se preocupe. Sí, eso. Vamos a checar, Pili. No te preocupes. Dale, gracias. A vos. Sí, el objetivo principal es que nos muestren que leyeron el documento, ¿verdad? Entonces, la idea no es que se aprendan nada de memoria, así que no se preocupen por eso. Parece que alguien más quería opinar. Jessica, ¿y qué apagó el micrófono? Ah, ok. Bueno, hoy tenemos una clase teórica y también quería validar con ustedes cuándo es el próximo parcial que lo definieron. Quería dar unas pautas también al respecto de cómo vamos a hacer con las próximas clases. Hola, si alguien puede responder. El examen está para el 23, profe. El 23 está fijado. Sí. Ok. Martes 23. Si yo tengo, tengo planeado, bueno, este primer parcial, el objetivo es que ustedes presenten su primer informe, ¿verdad? Yo les puse a ustedes como fecha, en verdad, el 30, ¿verdad? Tenía entendido que era el 30. Eso lo podemos adelantar o dependiendo del calendario de ustedes de exámenes, podríamos dejarlo para ese martes 30, ¿verdad? Porque eso sí son presentaciones de lo que es el primer informe que yo creo uno de los más importantes, pero que no tiene mucho peso en puntaje. Va a tener un peso como de 10 puntos, ¿verdad? Sé que el parcial tiene aproximadamente 24 puntos, ¿verdad? Es lo que está estipulado, pero eso, el objetivo de la clase es poder dividirlo en este primer informe y en otra clase práctica de un caso que ustedes lo van a resolver, ¿no? Entonces, tengo entendido también que la próxima clase ya hay suspensión, eso también les voy a agradecer si me confirman, ¿verdad? Y dependiendo de ustedes, si es que lo dejamos en la fecha 23, también no sé si no le va a dar el tiempo a todos presentar, ¿verdad? Es la primera presentación donde ustedes tienen ya que tener definido su tema, definido el proyecto que van a formular y evaluar y al menos tener cierto alcance. O sea, no sé si, de hecho ya fue publicada la pauta, por así decirlo, de lo que es el informe uno. Si es que alguien leyó y tiene consulta también, podemos aprovechar este espacio para levantar esas consultas. Y la pregunta es si es que para el 30 les quedaría mejor a todos, ¿verdad? Lo único que sí podríamos arrancar el 23 y en todo caso, si es que no terminamos con las presentaciones, pasamos también al 30. Eso es lo único que me preocupa, que no terminemos en el día. Si no hay comentarios, yo puedo fijar el día que se me antoja. ¿Qué tan largo es, profe? Porque si es para este 23 ya va a complicar demasiado porque ya vamos a estar rindiendo también. Y esto fue publicado, ¿verdad? La semana anterior ya, ¿verdad? O sea, tiempo se tuvo suficiente, ¿verdad? El informe uno, Eh, ¿verdad? sí. Y el objetivo es que ustedes ya tengan bien acotado, digamos, el tema que va a ser evaluado, ¿verdad? Pero como les digo, podemos dejarlo en el 30, o sea, yo no tengo problema de pasarlo al 30. En todo caso, si no cerramos todo, lo cerramos el 6 también, ¿verdad? Que ya termina igual el siguiente, sería el siguiente martes, ¿verdad? Podemos dividirlo igual en dos, ¿verdad? Las presentaciones van a ser grupales. Y no podemos hacer entonces un Excel donde se vayan anotando de acuerdo a la fecha. Así de acuerdo, cada uno sabe también qué
que si va a llegar o no para la fecha también, profe, porque en serio estamos muy ajustados y yo personalmente no comencé todavía porque justamente esta clase quería hacer preguntas de acuerdo a qué tema tomar y qué tengo que tomar como referencia porque no sabía ni por dónde comenzar. Y si les parece, podemos dejarlo para el 30 sin problema. O sea, hagamos el 30 y si no terminamos, ahí tienen que inscribirse los grupos, ¿verdad? No es que un grupo se inscribe el 6 y el otro el 30. Tienen que inscribirse todos los grupos y ahí vamos a definir quiénes lo hacen primero y quiénes segundo, ¿verdad? Pero no hay elección ahí que ustedes pueden elegir tal o cual fecha. Profe, y entonces no podríamos empezar el 23 y si no se termina el 23 seguimos el 6, porque el 30 nosotros tenemos un examen el lunes 29 y después tenemos otro el miércoles 31. Y sería poner 3 exámenes seguidos ahí en las semanas para poner el 30 otra vez. Esto podría ser una opción. Sí, podría ser una opción. Lo que no quiero es que se inscriban 2 personas al 23 y después se van todos para el 6, ¿verdad? Eso es lo que no puede pasar. Todo tiene que estar listo para el 23. Nosotros, la cátedra, vamos a definir quiénes hacen primero al azar, para ser más justo, y los que no llegan en el tiempo, vamos a pasar al 6. Eso es esa es la propuesta que les damos. Por mí está bien. Por mí está bien también, profe. Ok, dejamos entonces el día 23. Todos tienen que estar listos para el día 23. Los que no nos alcance el tiempo para presentarlo van a pasar para el día 6. ¿Les parece? Ok. Sí, Ok. está bien. Perfecto. Hagamos eso entonces. Vamos a arrancar entonces con el contenido teórico que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Una semana igual como bien complicada para los que estamos dentro del gobierno y en general también para todo el país. Profe, yo no sé si ya explicaste el tema del proyecto para los nuevos cursantes, cómo se hace, en qué contexto, qué temas, hacia dónde tienen que ir y todo eso. Sí, yo subí la pauta en verdad la semana anterior y la consulta que le hice es que si es que leyeron y tienen preguntas sobre lo que fue levantado, sobre lo que se espera del primer informe, ¿verdad? Una pauta bastante detallada y descriptiva, creo. La pregunta es si alguien tiene consulta. Son dos puntos importantes ahí que se espera, digamos, por lo menos el día martes de ustedes. Uno, poder entregar tipo en un documento en PDF, obviamente, ¿verdad? Lo que es el alcance inicial de lo que es el proyecto, pero también se espera que hagan una breve presentación, digamos, de lo que es el proyecto y sujeto, obviamente, a consultas de la cátedra, ¿verdad? Esos son, como digamos, los dos productos iniciales que deberían poder entregar para esa fecha. Profe, yo tengo una duda más respecto al parcial. Dijiste que la exposición del trabajo va a ser una parte de los 24 puntos, ¿verdad? Sí, 10 puntos va a valer la presentación del informe 1. Y la otra parte, ¿cuándo se rinde o es después de los parciales ya eso? Va a ser después de los parciales. Ah, ok, eso no. Va a ser después de los parciales. Profe, perdón, ¿será que puede explicar qué sería el informe 1? Hola. Perdón, yo perdí señal unos segundos. Profe, ¿será que puede explicar, por favor, de nuevo qué es el informe 1, en qué consiste? Sí, el informe 1 está levantado, de hecho, desde la semana anterior en el portal, ¿verdad? Ahí en el Classroom, ¿verdad? Y está bastante detallado. Yo lo que le diría la inversa, ¿verdad? O sea, esperaba que ustedes puedan leerlo eso y en todo caso sobre eso me consultan cuáles son las dudas y que tienen, ¿verdad? Porque está súper especificado, ¿verdad? O sea, hicimos la verdad un trabajo de una pauta bien precisa de lo que esperamos debe ser el informe 1, ¿verdad?
En todo caso, sobre eso, sobre cada uno de los puntos, yo espero consulta y respondemos, ¿no? Dale, gracias, profe. Pero si no hay más consultas, entonces avanzamos con lo que preparamos para la clase teórica de hoy. ¿Me permiten compartir pantalla? Ahí. ¿Me confirman si todos ven la pantalla? Sí se ve. Se ve. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, hoy vamos a avanzar con lo que son, digamos, los alcances que tiene que ver con un proyecto de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Que es como, digamos, la espina dorsal de lo que es la materia de formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Que es parte, digamos, de los objetivos principales que tiene esta cátedra, además de todas las habilidades blandas también que esperamos poder transmitir, que ustedes puedan desarrollar en el transcurso del curso, ¿verdad? Y en la formulación, en el diseño de cualquier tipo de proyecto, ¿verdad? Que pudieron haberlo visto también ya en otras materias, es importante recordar que siempre hay tres variables que son muy importantes desde el inicio en el diseño de la formulación, por sobre todo, ¿verdad? Y tiene que ver con el costo, el tiempo y el alcance, digamos, del proyecto. O sea, siempre que pensamos, ok, voy a diseñar, voy a formular un proyecto, lo primero que a ustedes como ingenieros le tiene que venir a la mente es cuál es el alcance, ¿verdad? Que me espero, ¿verdad? Lo segundo es a qué costo y cuál es el plazo, ¿verdad? Que pretendo ejecutarlo, ¿verdad? Y como verán, esto está como relacionado uno con otro, ¿verdad? Obviamente a mayor tiempo se necesita un mayor costo, ¿verdad? O menor tiempo se necesita mayor costo. Si el alcance amplía, también incide en el costo y incide en el tiempo, y están como correlacionados uno entre sí, ¿verdad? Y si entramos, digamos, a definir o a entender con mayor precisión a qué se refiere, digamos, el alcance de un proyecto, y eso tiene que ver, obviamente, a los productos entregables, ¿verdad? Que uno siempre se espera recibir, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el entregable que este proyecto me va a dar al final de su ciclo, ¿verdad? Básicamente como la razón de ser del proyecto, ¿verdad? Y muchas veces existen causas, obviamente, que hacen que los proyectos no logren los objetivos esperados, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente por la mala definición del alcance de los proyectos, ¿verdad? Sucede mucho que obviamente los tiempos no dan para la formulación tan precisa como uno espera, ¿verdad? Entonces el alcance no siempre está tan bien acotado y tan definido, pero eso finalmente repercute en la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Que eso se ve en gestión de proyectos, pero principalmente podemos decir que la mayoría de los problemas que uno se encuentra en el momento de ejecutar los proyectos tiene que ver por la mala definición en la formulación del proyecto y obviamente tiene que ver con la falta de definición del alcance de los proyectos. Y cuanto más grande es el monto del proyecto en el cual estamos ejecutando, mayor son las complejidades, ¿verdad? Para poder definir el alcance específico de un proyecto, ¿verdad? Cuanto menor es el recurso, es como mucho más fácil poder acotar y poder llegar, por así decirlo, como las letras chicas del proyecto y verlo cómo poder definir cuánto va en cada moneda, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos un proyecto que maneja grandes millones de dólares en muchos casos, ¿verdad? El alcance específico, por así decirlo, de cada uno de los componentes, muchas veces se ven con las dificultades de poder acotarlo a los recursos específicos que uno lo tiene disponible. Bueno, y otra de las variables que bien lo mencionaba es, o restricción, ¿verdad? Que tiene que ver en el diseño de la formulación de los proyectos, tiene que ver con la variable tiempo, ¿verdad? Que tiene que ver con el tiempo de las actividades, ¿verdad? Con cuál es la duración que tienen cada una de estas actividades que estamos planificando en la ejecución de un proyecto, ¿verdad? Porque acuérdense que un proyecto es un problema que nosotros identificamos y que queremos resolverlo, ¿verdad?
pero que para poder resolverlo eso se tienen que definir ciertas estrategias y ciertas actividades para poder llegar a ciertos objetivos o ciertos hitos, ¿verdad? Que también son graficados a través de estos diagramas de hitos generalmente, ¿verdad? Lo que trabajaron ya o conocen la herramienta del Project de Microsoft, que es una herramienta como, que a mí en particular me parece una herramienta muy práctica, ¿verdad? Justamente para la formulación y sobre todo para la gestión de los proyectos, ¿verdad? Te permite ver todo el ciclo del proyecto a través de este diagrama de Gantt, diagrama de hitos, ¿verdad? Muy práctico y que te permite trabajar también en equipos, ¿verdad? Luego, lo que mencionábamos está obviamente la restricción de costo, ¿verdad? Indiscutiblemente, en todo proyecto siempre tiene que definirse en función a sus restricciones presupuestarias, como se dice, ¿verdad? Y también en función de las políticas de asignación y las distintas normas de adquisiciones que puede tener un proyecto, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué creen que las normas o las políticas de asignaciones pueden incidir o no en las restricciones o como una restricción de costo de los proyectos, ¿verdad? Y esto hace relación también a lo que yo les mencionaba hace un rato, que los proyectos, cuanto más grandes son o cuanto más grandes son las organizaciones, ¿verdad?, más complejos son los procesos de adquisiciones que tienen, ¿verdad? O sea, el Estado tiene todo el proceso tan burocrático y hoy tan debatido, el famoso, la Dirección General de Contrataciones, que tiene la ley de la 2051, ¿verdad? Que son unos procesos en el cual tienen que pasar casi todas las compras públicas, ¿verdad? No pasan todas, pero en la gran mayoría todas las compras públicas pasan por ese proceso. Y hoy, por ejemplo, está en discusión, bueno, si es que el proceso de compra de las vacunas deberían pasar por un proceso tan engorroso, ¿verdad?, tan burocrático, que hace que, obviamente, la restricción tiempo afecte directamente, digamos, al objetivo del proyecto, ¿verdad? Porque ahí le podemos hacer incluso diagramar mentalmente, por así decirlo, el caso de las vacunas, ¿verdad?, que hoy están en conflicto y están, digamos, en todos los medios. Hay un objetivo del gobierno de poder adquirir la vacuna, pues tenemos el problema de la pandemia, ¿verdad? Ese es el problema que he identificado. Bueno, tenemos una solución. Una de las estrategias es, además de todas las medidas de protección, obviamente, de tapabocas, lavado de manos, etcétera, está como la estrategia de contener con las vacunas. Ok, identificamos las vacunas. Pero para comprar las vacunas tenemos que, obviamente, hacer distintos procesos de adquisiciones, ¿verdad? Y tenemos la limitación, obviamente, del recurso presupuestario, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al pasar por los procesos de licitaciones, ¿verdad?, que son generalmente como muy engorrosos, hace que esa restricción de plazo se eleve, ¿verdad? Porque hay ciclos que hay que cumplir en tiempo, en documentaciones, y eso le pasa lo mismo no solamente a instituciones públicas grandes, ¿verdad?, como obviamente el Ministerio de Salud que administra millones de dólares, sino también a instituciones y organizaciones del sector privado, ¿verdad? O sea, cuanto más grande es la organización, indiscutiblemente tiene más políticas o normas, ¿verdad?, de procedimiento para poder adquirir cualquier proceso de compra que requiera la organización. Y esto lo hacía mención y lo comparaba con el sector público de Paraguay. Está muy correlacionado a la falta justamente de normas y políticas de asignación que puedan, obviamente, reducir los costos, o sea, los tiempos de compra. O sea, básicamente, a mayor burocracia o mayores normas, golpea en la restricción de tiempo, indiscutiblemente, ¿verdad? Si es que alguien me quiere mencionar, le pido que hable directamente. Veo que alguien escribió en el chat, ¿puede ser? Tamara, tu micrófono parece que está prendido ahí. Perdón. Quería complementar también algo, Inge. Vos diste el ejemplo de que en las empresas públicas, o sea, los organismos públicos, hay muchísima burocracia. Quería comentarles también que en las empresas privadas suelen haber muchísimas burocracias también. Imagínense ustedes, por ejemplo, una empresa regional o una empresa multinacional donde básicamente cualquier cosa que haga el organismo o la empresa que está, en nuestro caso Paraguay, depende de un presupuesto que sea de toda Latinoamérica.
Entonces, obviamente, para que te aprueben un proyecto también va a haber una burocracia donde no es solamente vos, Paraguay, que vas a tener que eh, pelear por el presupuesto dentro de la empresa de Paraguay para que tu proyecto pueda tener la financiación que estás necesitando, sino que vos vas a tener que entrar en una negociación con todo lo que es la regional de Latinoamérica, en el caso de Paraguay, para poder negociar que tu proyecto tenga justamente la financiación que estás necesitando tener. Y obviamente eso repercute en una burocracia y unos pasos que también tiene que pasar para poder obtenerse. Eso no. Excelente, gracias Tamara. Justamente yo creo que ella está hablando de su experiencia de estar trabajando hoy en una de las organizaciones privadas más grandes e importantes que tiene el país y justamente refuerza, digamos, lo que yo les mencionaba. O sea, toda organización no solamente pública, sino también en el caso de las privadas, obviamente, cuanto más grande, tienen políticas de asignación de los presupuestos y eso obviamente tiene que ver, obviamente, por proceso de tratar de velar los recursos, ¿verdad? Porque son políticas que permiten de alguna u otra manera también el control de cada uno de esos recursos que tienen las organizaciones más que las empresas, ¿verdad? Y bueno, y ahí lo que decía, ¿verdad? Obviamente esas políticas, esas normas repercuten directamente en la restricción de costo y tiempo, ¿verdad? Porque ese proceso más engorroso requiere más recursos humanos, requerir más tiempo, el tiempo es costo, etcétera, ¿verdad? Gracias Tamara ahí por el comentario. Siguiendo Perdón. con la línea, digamos, de presentación también, ¿verdad? Viene el análisis, digamos, de cuándo se considera que un proyecto es exitoso, ¿verdad? Luego de haber analizado, digamos, en cada una de estas restricciones que son súper importantes en el momento de la formulación de un proyecto, ¿verdad? Que habíamos dicho tanto el costo, el tiempo principalmente, obviamente, decimos, pero ¿cuándo un proyecto es exitoso, verdad? O sea, un proyecto creen que es exitoso cuando hemos atendido y cumplido todos los objetivos, ¿verdad? Que es como básico, o sea, obviamente queremos solucionar un problema de que nos pusimos como objetivo. Un proyecto es exitoso cuando hemos entregado todo el producto o el servicio en tiempo y forma, ¿verdad? Y podemos decir que un proyecto es exitoso si hemos cumplido con el presupuesto que fue establecido, ¿verdad? Porque siempre los proyectos inician con una estimación y muchas veces, y ahí de nuevo, ¿verdad? Cuanto más grande es el proyecto, generalmente la ejecución de esos proyectos duran años, ¿verdad? Desde el diseño. Yo les mencionaba que estábamos estructurando este crédito de casi 75 millones de dólares para el sector de los bañados. Bueno, eso con suerte lo vamos a ejecutar a finales de este gobierno y lo estamos diseñando hace 2 años, imagínense, ¿verdad? Y pasa lo mismo en grande escala también en proyectos de inversión privada, ¿verdad? O sea, ¿en cuánto tiempo creen que tardó el diseño de esta nueva planta de esta cementera que se está haciendo en Concepción o esta planta o la planta de Iguazú, que fue una de las grandes inversiones también del sector privado en Paraguay? O sea, hubo todo una formulación de casi años de estudio de ingeniería para luego finalmente ejecutarlo y ni siquiera para ponerlo en operación, ¿verdad? Entonces, si cumplimos, digamos, como estas 3 variables, la pregunta es, ¿creemos que fue exitoso el proyecto? Pareciera ser que sí, ¿verdad? O sea, digamos, la lógica nos responde que sí, pero la verdad es que no siempre, ¿verdad? Y lamentablemente incluso, ¿verdad? Podemos decir que los proyectos que lograron todo lo anteriormente mencionado pueden ser considerados exitosos, ¿verdad? Porque eso en verdad depende mucho desde el punto de vista de cada uno de los stakeholders que son o no beneficiados por el proyecto. Cada uno tiene una mirada distinta, ¿verdad? Dependiendo del interés que tenga sobre el proyecto. Y eso son lo que finalmente te define si el proyecto es o no finalmente exitoso, ¿verdad? ¿Y cuál es el diagrama, verdad? Que me parece súper importante también poder compartir y poder entender por sobre todo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos diseñando un proyecto, ¿verdad? Tenía un jefe que siempre me decía, a mí, ¿cuál es nuestro mapa de actores? ¿Verdad? O sea, siempre le gustaba desde el inicio del diseño de cualquier tipo de proyecto
poder identificar quiénes son los actores claves, ¿verdad? Como los stakeholders, que se dice mucho en inglés, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes interesadas o incluso desinteresadas del proyecto que son afectadas directa o indirectamente, ¿verdad? Y ahí podemos mencionarle, obviamente, a la comunidad, ¿verdad? Todo proyecto ejecutado directa o indirectamente incide a una cierta comunidad donde es implantada, si es una inversión privada, es donde se emplaza la planta o el emprendimiento que estemos impulsando o la obra pública que estemos diseñando, ¿verdad? La comunidad está ahí directa e indirectamente beneficiada, ¿verdad? O afectada. Luego están los participantes del proyecto, ¿verdad? Que eso vamos a escribirlo igual con mayor detalle, pero obviamente los participantes tienen que ver con todos aquellos que ejecutan no solamente desde el diseño, sino también en la ejecución del proyecto. Los ingenieros, los calculistas, los técnicos ambientales, los distintos analistas de los distintos sectores, etcétera. Y por sobre todo, algo que siempre ustedes como formuladores también de proyectos tienen que poder identificar quién es el champion del proyecto. O sea, y esta es como una palabra en inglés, pero que se usa muchísimo en la jerga de formulación de proyectos. ¿Quién es el champion de este proyecto? O sea, imagínense que ustedes son tomadores de decisión y están en el board de así de, no sé, de una compañía importante o incluso en una institución o pública o una organización importante, donde cada semana surgen miles y miles de proyectos, ¿verdad? Y ustedes tienen que poder definir la asignación de los recursos para la ejecución de esta excelente idea, muchas veces planteada, pero que que no necesariamente tienen como el champion. Yo creo que esa palabra en inglés es como muy descriptiva, ¿verdad? O sea, el champion es quién va a tener la capacidad de poder liderar esto y finalmente poder hacer que esto sea una realidad, ¿verdad? Porque si yo estoy diseñando un proyecto que obviamente espero poder solucionar un problema, no es suficiente solamente con todos los estudios y diagnósticos y los buenos análisis que yo pueda hacer en el proceso de formulación y evaluación, ¿verdad? Sino por sobre todo, yo tengo que poder diseñar en función a quién va a poder liderar este proyecto, ¿verdad? Porque según las características y el liderazgo de cada una de las personas, los proyectos tienen casi como vida, ¿verdad? Depende mucho, digamos, de quiénes son las personas más aptas para poder liderar los distintos tipos de proyectos que uno puede plantear, desde los más ambiciosos hasta incluso los menos ambiciosos. Y esa es una visión que tienen que tenerlo siempre presente ustedes como formuladores de los proyectos o como futuros tomadores también de decisión de cuáles proyectos apoyar y cuáles no, ¿verdad? Y que no es un recurso, que no es una pregunta menor, ¿verdad? De mi experiencia, ¿verdad? O sea, te pueden presentar proyectos fantabulosos, incluso proyectos que, no sé, nos pueden llegar a sacar ideas o planes que nos pueden llegar a sacar, no sé, a Paraguay de la pobreza de la noche a la mañana, así tipo un ejemplo exagerado, ¿verdad? Pero si no se identifica quién va a poder liderar eso, ¿verdad? ¿Quién va a poder ejecutarlo? Incluso desde el diseño es importante poder pensarlo, quién va a tener la capacidad de poder transformarlo eso. Y después está también los participantes parásitos, que se le llama, ¿verdad? Que es un clásico también en todos tipos de proyectos. Los proyectos incluso que sean diseñados por la Madre Teresa de Calcuta van a tener participantes parásitos, lastimosamente. Siempre los proyectos tienen opositores, ¿verdad? Gente que no está de acuerdo, gente que se ve indirectamente afectada o muy directamente afectada, etcétera. Pero son siempre es importante poder identificarlo a cada uno de estos actores para poder diseñar y formular proyectos correctamente y que por sobre todo en el momento de la ejecución pueda cumplirse lo máximo posible todo aquello que fue planificado. Bueno, y acá una pequeña descripción, ¿verdad? De cuáles son, digamos, los interesados de cada uno de los proyectos. Está como el champion, quienes están incluidos, digamos, en esto, obviamente son emprendedores, desarrolladores, inversionistas, visionarios, ¿verdad? Políticos o líderes comunitarios que puedan tener una idea sobre un proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios de éxito que tienen estas personas, ¿verdad? Para el proyecto? Y obviamente tiene que ver con un buen retorno a la inversión, que los servicios y los productos estén disponibles en mínimo gasto, que la experiencia sea gratificante o que la reputación pueda ser aumentada. O sea, siempre son cargos como muy de liderazgo y obviamente la reputación de quien lidera eso es tomada como un criterio de éxito del proyecto, ¿verdad?
Luego está una matriz como muy interesante que obviamente queda a ustedes como la cátedra que pueden incluso analizarlo con mayor detalle, ¿verdad? Yo por el tiempo voy a tratar de hacer unas pequeñas puntualizaciones que me parecen más importantes, ¿verdad? Que es una matriz que básicamente le permite identificar cada uno de estos interesados que describimos anteriormente, ¿verdad? Pero por sobre todo poder entender cuáles son los criterios de éxito que pueden tener cada uno de estos participantes, ¿verdad? Incluso estas matrices en la formulación de los proyectos son preparadas a nivel corporativo, ¿verdad? O sea, entender un poco los stakeholders y cuáles son los criterios de éxito que puedan tener cada uno de ellos para finalmente saber si es que a la conclusión del proyecto vamos a estar pudiendo satisfacer con los recursos que tenemos disponibles todos estos intereses o todos estos intereses de cada uno de estos actores, ¿verdad? Y acá me parece importante poder describir, por sobre todo, de mi experiencia en el sector público principalmente, y estoy seguro que también en el sector privado pasan muchas de estas situaciones, ¿verdad? Que siempre existen estos participantes parásitos, ¿verdad? Y a quienes están incluidos en este segmento, por así decirlo, en esta clasificación, tiene que ver siempre aquellos activistas, fanáticos, oportunistas, muchas veces los medios de comunicación, ¿verdad? Tienen intereses y no siempre necesariamente por intereses particulares, sino simplemente y lastimosamente en Paraguay muchas veces buscan simplemente criticar un proyecto, ¿verdad? Que puede ser súper noble, que puede ser un proyecto que de verdad puede estar transformando la vida de miles de ciudadanos, pero el objetivo es, o lo que vende finalmente es criticar a las acciones del gobierno, ¿verdad? Y eso suele pasar muchísimo en la gestión pública, lastimosamente, ¿verdad? Y de repente también sucede en el sector privado que también hay, los medios son rentados directamente, ¿verdad? Para criticar ciertos proyectos de la competencia y también suele suceder esa situación, ¿verdad? Eso también es una realidad que no se puede desconocer, ¿verdad? Pero por sobre todo hay que tener en cuenta de cuál es el impacto en el éxito del proyecto de cada uno de estos, ¿verdad? En algunos casos los parásitos pueden tener un impacto muy bajo, pero también en algunos casos pueden tener un impacto muy alto y pueden frenarte totalmente procesos de licitaciones, ¿verdad? Como de horas muy importantes, ¿verdad? Entre ellos, no sé, de mi experiencia por lo menos, y podemos coincidir o no, ¿verdad? Pero esto es una opinión personal mía técnica. En gobiernos anteriores se trató de impulsar la APP del aeropuerto. Hasta ahora tenemos el aeropuerto que tenemos hace 50 años. Lastimosamente no se logró atraer inversión porque había sectores y medios de prensa que no estaban a favor, ¿verdad? Que eran una especie de participantes parásitos del proyecto, y lastimosamente se logró truncar ese proyecto. Ni qué decirlo, el proyecto del Metrobús también, que podemos estar en contra o a favor también de ese proyecto. Lo que no podemos estar en contra y muy pocos van a poder discutir es que Paraguay necesita proyectos de transporte masivo. Eso no hay discusión, ¿verdad? O sea, cualquier persona que analice el territorio y que maneje políticas de desarrollo urbano sostenible sabe que una de nuestras grandes deficiencias tiene que ver con el transporte urbano masivo, ¿verdad? Entonces hay una necesidad de poder tener esos tipos de transporte. Puede que no sea el Metrobús, pero se necesita un medio de transporte masivo. Y bueno, ese es otro proyecto que lastimosamente cayó por gran incidencia, por culpa también de los medios, ¿verdad? Hubo otra falencia indiscutiblemente en la ejecución de los contratos. Eso yo no lo niego, es público conocimiento, ¿verdad? Pero que eran solucionables como la gestión de cualquier otro proyecto complejo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener como muy en cuenta, y por eso hago hincapié, por sobre todo en estos participantes parásitos, porque hacen que trunquen proyectos que de verdad pueden tener un muy alto retorno social y por intereses muchas veces particulares, ¿verdad? Ahí si alguien tiene consulta, levanta la mano, o sea, no levanta la mano porque no te forma a ver, interviene directamente, así que creo que sea algo también un poco más, un pimponeo sobre la clase, ¿verdad? Si es que le interesa lo que estamos comentando. El éxito del proyecto, ¿verdad? Que veníamos hablando también tiene que ver con múltiples factores que se pueden dar, ¿verdad? Si el bien que estamos diseñando, ¿verdad? O el servicio es rechazado por la comunidad, significa que en el proceso de diagnóstico, en el proceso de análisis, por sobre todo en el proceso de formulación, ¿verdad? No se tuvieron todas las características en cuenta o todas las características necesarias para
para poder diseñar un buen producto o servicio que estaba siendo esperado, ¿verdad? Pero también tiene que ver con un mal diseño en el alcance principalmente que decíamos al inicio de la clase, y que no fue considerado todas las variables o no fueron evaluadas todas las variables para la correcta ejecución del proyecto, ¿verdad? Que es otro de los grandes problemas, ¿verdad? Porque puede que el servicio, bien, puedo volver al caso del Metrobús, al final del proyecto, que termine como termine, ¿verdad? Puede ser muy significativo y puede ser muy bien recibido por la comunidad, ¿verdad? Pero como nos hicieron todos los estudios suficientes para poder ejecutar ese proyecto como debería ser, ¿verdad? No se cumplieron todos los requisitos principalmente para la ejecución, ¿verdad? Entonces, también ahí fue como un mal diseño, digamos, en el alcance, y no se consideraron todos los estudios necesarios para que ese proyecto finalmente sea un éxito, ¿verdad? A pesar que el producto final, si se hubiese cumplido, indiscutiblemente iba a ser un éxito para la comunidad, ¿verdad? Y también en otros casos, ¿verdad?, bien particulares, se puede dar por un cambio brusco tecnológico, ¿verdad? Y ahí incluso les puse una imagen, ¿verdad?, de lo que es la transformación que tuvimos, digamos, en esta era de la información, de saltar desde los CD hasta los pendrive, ¿verdad? Que incluso yo me tocó la oportunidad de haber formulado un proyecto para el sector privado donde había una empresa suiza, ¿verdad?, que estaba asociada con una empresa paraguaya, que evaluaron justamente, era el punto de mayor auge de la producción de CD a nivel de Paraguay y Brasil, se puede decir, ¿verdad? A nivel global ya era el CD ya prácticamente estaba obsoleto, ¿verdad? Pero en Sudamérica era como, no sé, era el pico seguramente, ¿verdad? Hicieron toda la evaluación, se veían así, se proyectaban las ventas, se veía que incluso había muchísimas rentabilidades de poder invertir en ese proyecto y traer todas las maquinarias, ¿verdad? Que vinieron todo de Suiza, otras vinieron de Alemania, algunos equipos se compraron de Brasil, o sea que en Paraguay no había ninguno de los equipos necesarios. Y todo ese proceso, digamos, entre firmar el joint venture entre la empresa paraguaya, esta empresa suiza, poder estructurar todo, digamos, el proyecto, bueno, duró casi un año luego todo ese proceso. Luego de poder instalar la máquina, ¿verdad? Duró, no sé, otros 6 meses porque eran máquinas de mucha tecnología, porque la tecnología de plástico siempre es complicada. Bueno, supongamos que eso desde que se formuló hasta que se evaluó, dieron los números, consiguieron el capital para invertirlo y iniciaron operaciones, pudo haber durado perfectamente un año y medio. Bueno, en ese un año y medio, obviamente, la demanda del CD había caído casi a un 50%, ¿verdad? O sea, imagínense. Entonces, ese es el ejemplo de los cambios tecnológicos, cómo pueden afectar estos tipos de proyectos. Entonces, siempre que uno esté en un sector como muy tecnológico, ¿verdad?, tiene que poder considerar todos estos plazos que no son menores, ¿verdad? Porque la evaluación lleva su tiempo, los estudios llevan su tiempo, si es que voy a importar maquinaria, eso lleva su tiempo. En Paraguay, cualquier importación de maquinaria, cualquiera que esté en el rubro sabe que eso es 3 meses por lo menos en aduana para poder sacar, bueno, y eso afecta finalmente en el ciclo final del proyecto, ¿verdad? Seguramente ellos esperaban recuperar o rentabilizar esa mega inversión que se hicieron en menos de un año, pero solamente la ejecución, digamos, de la puesta en funcionamiento de las plantas duró casi un año y medio, y bueno, ahí después el mercado empezó a caer abruptamente. Y no estoy seguro si ese proyecto llegó a recuperar al menos la inversión, pero estoy seguro que estuvo más cerca del rojo que de tener números positivos. Luego, también otras variables a tener en cuenta para el éxito no de un proyecto tiene que ver obviamente con un contexto político, ¿verdad? Para los que no saben, Bolivia y Chile históricamente tienen muchos problemas por el tema territorial, ¿verdad? Hay una guerra ahí que tuvieron, no sé, cerca de cuando nosotros tuvimos la guerra del Chaco entre Bolivia y Chile, que Chile le ganó territorio de salida al mar a Bolivia. Bueno, y eso hasta ahora se exige ese reclamo, digamos, a nivel de las distintas instancias internacionales por parte de Bolivia. Bueno, y es un proyecto de gasoducto que puede ser ultra rentable entre Chile y Bolivia, pero obviamente por estas condiciones políticas se ve como muy poco probable que ese proyecto pueda avanzar, ¿verdad? Entonces, también un proyecto por cuestiones
políticos, ¿verdad? Ajenos, digamos, a las variables económicas de un proyecto, pueden ser o no afectados. Y algunas consideraciones importantes para el éxito de un proyecto, obviamente, es poder buscar la forma de satisfacer a cada uno de estos interesados, ¿verdad? Lo que decíamos, incluso a los parásitos, hay que poder atender, hay que poder gestionarlos, ¿verdad? Y para poder gestionarlos, por sobre todo, se necesita una gran habilidad política y comunicacional, ¿verdad? O sea, uno de los actores más importantes que muchas veces pueden llegar a truncar estos tipos de proyectos, y cuanto de mayor envergadura son los proyectos, son justamente estos agentes parásitos o participantes parásitos que forman parte, digamos, del ecosistema del proyecto. Y es importante poder identificarlo y, por sobre todo, gestionarlo. Por eso es que las habilidades del champion son súper importantes, porque tienen que poder tener habilidades comunicacionales y habilidades de poder negociar, por sobre todo, en la ejecución. Esto se da más bien en la ejecución, pero en la formulación del proyecto hay que poder incluso destinar y pensar, ¿verdad?, en recursos para poder financiar capaz planes comunicacionales, de poder atender cualquier tipo de información que se pueda tergiversar de lo que es el objetivo principal del proyecto. Entonces, saber y poder medir y cuantificar en la formulación del proyecto cuáles son estos agentes parásitos que pueden llegar a afectar el proyecto, son súper importantes en el proceso de formulación. ¿Por qué? Porque se está previendo recursos necesarios para poder gestionar estos tipos de inconvenientes. Entonces, la lógica de cualquier proyecto, ¿verdad?, parte obviamente de una planificación estratégica, ¿verdad? Luego, obviamente, siempre tiene que tener un proceso de planificación participativa con todos los sectores, ¿verdad?, principalmente con aquellos involucrados y también los no involucrados, ¿verdad?, que son incluso estos agentes parásitos. Estos procesos ya de formulación permiten levantar de alguna u otra manera las objeciones que pueden tener cada uno de estos sectores en el proyecto. Y a partir de ahí poder definir recursos, ¿verdad?, que puedan mitigar de alguna u otra manera cualquier objeción que puedan tener cada uno de estos sectores en los proyectos. Entonces los procesos, obviamente, de planificación estratégica, ¿verdad?, que tiene que ver con definir los objetivos, los plazos, las acciones que uno se busca, ¿verdad? Este proceso de participación permite de alguna u otra manera poder levantar todo estos cuestionamientos, y obviamente la planificación operativa, que ya es más de terreno, ¿verdad?, que básicamente responde en dónde estamos hoy, ¿verdad?, a dónde queremos ir y, por sobre todo, a dónde queremos ir y cómo podemos llegar, siempre y cuando, ¿verdad?, nos permitan todos estos actores que anteriormente mencionamos, ¿verdad?, y qué recursos necesitamos para poder llegar a ese objetivo. ¿Y por qué son necesarios los proyectos, verdad? Eso también es otra pregunta como muy interesante de poder plantearnos, ¿verdad? Y obviamente la necesidad humana, o sea, siempre exige poder tener un bien o un servicio o poder solucionar múltiples problemas que tiene la humanidad, ¿verdad? De aquellos más sencillos a aquellos incluso más complejos, ¿verdad? Entonces, obviamente, la formulación de un proyecto permite de alguna otra manera una estructura metodológica planificada, ¿verdad?, que nos permite poder abordar estos tipos de los distintos problemas o desafíos que nos plantea a nivel de sociedad, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores de un proyecto? Y tenemos, obviamente, aquellos que tienen que ver con el entorno interno y aquellos que tienen que ver con el entorno externo, ¿verdad? Y con lo que tiene que ver con el entorno interno, ¿verdad?, si fuera de una organización en particular, uno, la cultura, ¿verdad?, que es súper importante, la cultura organizacional. Muchas veces contratamos, o las empresas contratan nuevos técnicos o nuevos especialistas para formular proyectos y desconocen la cultura organizacional, ¿verdad? Y no se adapta, digamos, a la formulación y los recursos destinados a esa cultura en el cual la organización ya está acostumbrada y es eficiente, digamos, o está básicamente acostumbrada, digamos, a esos procedimientos, ¿verdad? Tiene que ver, obviamente, con las capacidades técnicas o gerenciales que podamos tener a nivel institucional, las capacidades financieras, indiscutiblemente, y por sobre todo las competencias de personal que puedan tener para poder liderar esos procesos, ¿verdad?
Y lo externo, ¿verdad? Que no son factores menores, ¿verdad? Que tienen que ver con todas aquellas variables que no pueden ser controlables por la organización o por aquellos que están diseñando el proyecto, y tiene que ver con estos fenómenos como naturales, distintos tipos de incertidumbre, inestabilidad política como la que estamos viviendo hoy, incluso incertidumbre como el caso de la pandemia, ¿verdad? ¿Quién de los que habrán diseñado sus proyectos en los últimos 2 años habrá considerado la posibilidad de una pandemia en los próximos 2 años, ¿verdad? Yo les puedo asegurar que nadie, ¿verdad? Sin embargo, lo interesante de esto es que las pandemias a nivel global se ve que son algo como cíclico, ¿verdad? Son ciclos muy largos, seguramente de 50 a 100 años, ¿verdad? Creo que la última pandemia similar fue la gripe española, fue en los años 50, entonces casi es un ciclo de 50, 70 años o 100 años que se dan estos tipos de pandemias. Bueno, y considerar esto, digamos, como una mayor recurrencia para los próximos años, creo que son factores importantes que tienen que ser considerados dentro de los proyectos, y principalmente aquellos que son de muy intensivos en capital, ¿verdad? O sea, cuanto más grandes pueden ser mayormente afectados. Y la formulación y la evaluación del proyecto, entonces, termina siendo como una herramienta que busca principalmente poder recopilar, analizar y estimar todos aquellos antecedentes económicos, ¿verdad?, que nos permitan juzgar de alguna u otra manera, tanto cualitativa como cuantitativa, las ventajas y las desventajas para avanzar o no en esta solución que es planteada, ¿verdad? O sea, tiene como objetivo poder brindar información principalmente al tomador de decisión, ¿verdad? Pero no es una herramienta decisional. O sea, eso es súper importante de poder entender lo que es como concepto de lo que es la formulación y la evaluación de los proyectos. Con la formulación podemos, de alguna otra manera, analizar, digamos, todos los antecedentes, recopilar por sobre todo información que no tengamos, ¿verdad? Si es que tenemos un desafío, no sé, de llevar agua al Chaco, un ejemplo de obra pública, o nos interesa entrar a un mercado que nos parece que está siendo muy rentable, bueno, empezamos a recopilar información, ver qué información del mercado hay, si es primaria, secundaria, qué alternativas tenemos, de recopilar información, que son siempre uno de los mayores desafíos. No siempre uno lo encuentra todo en Google, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Creo que eso es uno de los mayores desafíos que se tiene desde la formulación de los proyectos, el proceso de recopilar, el proceso de analizar, entre comillas, es como el proceso más sencillo, ¿verdad? Del proceso de la evaluación, ¿verdad? Porque uno ya tiene, digamos, cuando uno logró construir toda la información y todos los datos, o sea, construir la información sobre eso ya es un proceso relativamente más sencillo, ¿verdad? Pero proyectar y recopilar información creo que son los mayores desafíos que uno tiene en el proceso de la formulación y evaluación de los proyectos. Y este es un clásico ejemplo de lo que sucede en la formulación y en la evaluación de los proyectos, ¿verdad? La falta de comunicación y la falta de articulación con todos los actores, ¿verdad? Esto está en inglés, igual ahí trato de traducir, que es la primera imagen, no sé si ven ahí mi puntero, ¿verdad? Dice, cómo el cliente lo explicó, ¿verdad? Esto es cómo el project leader lo entendió, cómo el analista lo diseñó, ¿verdad? Cómo el programador lo escribió, ¿verdad? Cómo el área comercial, ¿verdad?, lo describió, ¿verdad? Cómo el proyecto fue documentado, cómo operaciones lo instaló, cómo el cliente lo esperó, ¿verdad?, cómo fue instalado, ¿verdad?, cómo fue instalado, y lo que realmente finalmente lo que el cliente lo esperaba, o sea, lo que el cliente necesitaba, ¿verdad? Entonces este es un clarísimo ejemplo, ¿verdad?, hasta caricaturesco de las grandes falencias que se tienen en el proceso de formulación del proyecto, ¿verdad? Y muchas veces se dan estos tipos de teléfonos cortados, ¿verdad?, porque no se logra entender con precisión cuál es la necesidad final del cliente, o cuál es la necesidad, o cuál es el problema final que uno está buscando resolver, ¿verdad? Porque obviamente también las áreas de formulación y diseño de proyectos no solamente tienen un solo proyecto
en el cual están trabajando, sino que tienen múltiples proyectos en los cuales tienen que estar trabajando, y obviamente la demanda de trabajo altísima, y muchas veces entonces en los procesos de evaluación del proyecto, en el proceso de toma de decisión por sobre todo, uno tiene que poder evaluar si es que se pudieron hacer todos los diagnósticos en forma correcta. Entonces, finalmente la formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad?, apoya a los tomadores de decisiones estratégicas, ¿verdad?, transformando un problema de decisión complejo, ¿verdad?, con múltiples factores, como un problema de decisión simple, claro, fácil de comprender para los tomadores de decisión, ¿verdad?, y por sobre todo con el objetivo de que esta toma de decisión sea óptima, o sea, la mejor posible de todas las opciones que puedan estar siendo evaluadas, ¿verdad? Y para ilustrar un sencillo ejemplo, ¿verdad?, de un estado presente en el cual estamos evaluando, ¿verdad?, a un estado futuro, siempre en la formulación de proyectos buscamos múltiples alternativas, ¿verdad?, o múltiples proyectos, ¿verdad? Entonces, tenemos un estado inicial, un estado futuro, ¿verdad?, y cada uno de estos proyectos pueden entregar un valor a la organización, ¿verdad? Y obviamente, cuanto más complejo esto, más herramientas computacionales se requieren para poder evaluar los múltiples proyectos que de repente son presentados al borde de las compañías o al proceso de decisión o a la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, las condiciones para que exista un problema de decisión, ¿verdad?, tienen que ver con existir distintas alternativas factibles, obviamente, ¿verdad? Estas alternativas tienen que ser excluyentes entre sí, ¿verdad? Y por sobre todo, tienen que poder ser comparables entre sí, ¿verdad? Pero ¿cómo elegimos la mejor alternativa? Y obviamente tenemos que diseñar ciertos criterios de definición de selección, ¿verdad? Poder puntuar según aquellos criterios mínimos que finalmente definen generalmente los boards o las cabezas de las organizaciones, ¿verdad? Y obviamente uno se inclina por aquellos que mayor valor generan a la organización, ¿verdad? Y en los procesos de evaluación, ¿verdad?, podemos definir qué es evaluar, ¿verdad? Y la evaluación de un proyecto de inversión, por sobre todo, ¿verdad?, cualquier tipo sea este, tanto económico o social, se busca resolver principalmente una necesidad humana que sea eficiente, segura y rentable, pero no solamente rentable económicamente, sino por sobre todo rentable económica y socialmente, ¿verdad? O sea, que es uno de los principios más importantes, digamos, de la sostenibilidad de las organizaciones, no solamente públicas, sino también privadas, ¿verdad? ¿Y para quién evaluamos? ¿A quiénes son los mandantes finalmente de evaluar los distintos proyectos? Bueno, obviamente del sector privado son las instituciones públicas o la organización de la sociedad civil, o empresas en general, o personas que están interesadas en invertir en algún sector, contratan expertos en formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Muchos servicios de formulación y evaluación de proyectos también se dan a través de las multilaterales, ¿verdad?, principalmente los grandes financistas del Estado, como son el BID o el Banco Mundial, la CAF, o sea, que son las multilaterales financistas de los gobiernos, que son los que presentan también los proyectos generalmente al Ministerio de Hacienda, ha trabajado con los ministerios sectoriales. Bueno, y estos son los que formulan estos tipos de proyectos y entran dentro de las carteras y son evaluadas para definir si es que generan o no aquel impacto esperado que se espera, ¿verdad? Y ahí pueden entrar múltiples variables de, no sé, de reducción de pobreza, mejoramiento de empleo, indicadores económicos, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué evaluar? ¿Verdad? Otra de las preguntas interesantes que nos hacemos en los procesos de evaluación de los proyectos, ¿verdad? Y obviamente buscamos evaluar para poder tomar la mejor decisión posible, ¿verdad? O para poder asignar los recursos de la manera más eficiente posible, ¿verdad? Siempre las evaluaciones son estimativas, o sea, nunca llegamos a una evaluación precisa. O sea, yo me atrevo a decir que los procesos de formulación, los procesos sobre todo de evaluación de los proyectos, no llega a ser una matemática ciencia cierta, ¿verdad? Porque la cantidad de información que podamos recorrer está inversamente relacionado al tiempo o al tiempo y al costo, ¿verdad?,
de poder definir si el proyecto o no es rentable, ¿verdad? O sea, si nosotros podemos pasarnos toda una vida evaluando un proyecto, pero ese proyecto capaz ya cumplió su ciclo, el mercado ya no lo está demandando, etcétera, entonces llegar a una máxima precisión no siempre necesariamente es factible. O sea, siempre en los procesos de evaluación se llega a hacer una evaluación estimativa muy cerca de la realidad, pero muy pocas veces, digamos, con una muy buena precisión a nivel matemática, por así decirlo, ¿verdad? Y para ir avanzando también en este proceso, no me quiero extender, porque luego viene también la parte práctica que queremos dar el día de hoy ahí con el ingeniero Iván, ¿verdad? Básicamente lo que les voy a pasar a describir un poco la estructura que tiene que tener un proceso de formulación de proyectos, ¿verdad? Y esto es también la estructura mínima que esperamos nosotros tengan justamente el trabajo que ustedes van a presentar como formulación del proyecto, ¿verdad? Que lo definan, ¿verdad? Y todo proyecto obviamente tiene que tener una definición de objetivo, ¿verdad? El objetivo principal, hay un objetivo general y un objetivo específico. Esos objetivos específicos, esta parte es súper importante que responde de alguna u otra manera también lo que me hacía la consulta a uno de los compañeros de qué es lo que se espera en este informe 1, ¿verdad? Y en este informe 1 esperamos obviamente que ustedes puedan tener definido al menos la problemática, ¿verdad? Y que por sobre todo puedan tener definido al menos el objetivo general y ciertos objetivos específicos, ¿verdad? Y esos objetivos específicos tienen que poder responder obviamente al objetivo general, ¿verdad? Si yo busco solucionar un problema, no sé, de agua, por decir, para una población, estoy dando un ejemplo, o si estoy buscando mejorar las condiciones de un área específica, de una industria o lo que sea, ¿verdad? Tengo el objetivo general que es mejorar el nivel de servicio, puede ser uno, ¿verdad? Pero para mejorar ese nivel de servicio, ¿qué tengo que hacer, ¿verdad? Tengo por objetivo es evaluar si es que esta máquina es más eficiente o esta máquina A o B, ¿verdad? Tengo que evaluar si me es más rentable la máquina A o la máquina B. O sea, tengo que poder definir esos objetivos específicos que tienen que poder responder necesariamente a ese objetivo general, ¿verdad? Y esto está como un poco más inclinado al sector privado, por así decirlo, ¿verdad? De cuáles son las siguientes estructuras que deberían poder tener un documento, pero que también aplica a organizaciones en general, ¿verdad? Que tiene que ver, obviamente, uno, con el análisis técnico operativo, que es lo que yo le decía, el análisis técnico tiene que ver con cuáles son las maquinarias o la tecnología en el cual yo quiero utilizar para poder cumplir ese objetivo que me estoy proponiendo, ¿verdad? Si es ampliación de una planta, bueno, ¿qué opciones de maquinarias tengo y que tengo que poder evaluarla, ¿verdad? O incluso si es un proyecto de inversión pública, ¿verdad? ¿Qué alternativas tengo de soluciones técnicas, ¿verdad? A lo planteado. Y en el caso incluso de proyecto este público que yo les mencionaba, que tiene que ver con la reconversión de un área urbana, ¿verdad? Bueno, ahí vos tenés las distintas alternativas técnicas también, que puede ser refulado, puede ser dejar partes para áreas verdes, dejar en asociarte con el sector privado y ver los mecanismos ahí, tanto jurídicos, etcétera. O sea, toda esa parte técnica es lo que contempla, digamos, en ese apartado principalmente, ¿verdad? Luego viene el análisis, obviamente, económico y financiero, en el cual ustedes, a nivel, digamos, de ingeniería, siempre somos muy buenos, ¿verdad? Principalmente el análisis de valor del dinero, que se dice que es la evaluación del BAM y el TIR del proyecto, ¿verdad? ¿Cómo inciden estos resultados, digamos, tanto en el flujo financiero, en el flujo de caja requerido para la ejecución del proyecto y por sobre todo también en el retorno esperado que puede tener al capital, tanto retorno económico como social, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con el segundo componente del análisis social del impacto y las externalidades que puede llegar a generar este tipo de proyectos, no solamente en el sector privado, sino también en lo social. Y lo último, el análisis de mercado que lo menciono último, justamente porque esto puede ser no necesariamente solamente para el sector privado, el análisis de mercado muy obvio, para lo que es el privado, obviamente, entender las políticas de precio, a qué precio quiero entrar, a qué segmento quiero analizar, hacer todo el plan de marketing, ¿verdad? Que ustedes ya lo vieron, me imagino, también en las otras materias, ¿verdad? Pero también en el sector privado,
entender el mercado tiene que ver, entender justamente con las partes interesadas, entender a quién estoy apuntando con esta política que estoy fomentando, a quién estoy beneficiando o directa o indirectamente, cuál es el segmento de la población que pretendo sea directamente beneficiada o indirectamente beneficiada. Todo ese análisis también se hace, digamos, en un proyecto que sea público y no necesariamente en privado. Y obviamente eso requiere de un proceso de mucha retroalimentación, ¿verdad? Entre la definición del objetivo y cada uno de estos análisis. Finalmente, unas conclusiones, ¿verdad? De todo esto análisis, ¿verdad? Usted como médicos, ingenieros, por así decirlo, digamos, del diagnóstico de todo lo que fueron levantando y recopilando, que decíamos de lo que es un proceso de formulación de proyecto. Esto cae en unas conclusiones y luego se presenta a las elecciones para la toma o no de decisión, ¿verdad? Usted, generalmente, en la formulación y evaluación de un proyecto, no se sugiere una solución, sino que se presenta, digamos, el diagnóstico final, ¿verdad? Y hay dos análisis que son súper importantes, que generalmente cae dentro de lo que es el análisis técnico, pero no lo quiero dejar mencionar, que me parece muy importante, que tiene que ver con la propuesta legal, ¿verdad? Y también, obviamente, los estudios de impacto ambientales cuando son inversiones físicas, tanto industriales como del sector público. Y hay distintos tipos de proyectos, ¿verdad? Que esto también les puede servir a ustedes, digamos, en el momento, en el diseño y la definición del proyecto que están buscando poder evaluar, ¿verdad? Y depende mucho si fuera, por ejemplo, si dependiera, digamos, de la finalidad del estudio, ¿verdad? Que estamos evaluando, podemos estar tratando de estudiar la rentabilidad del proyecto, ¿verdad? El proyecto puede tener una rentabilidad, el inversionista puede tener otra rentabilidad esperada, qué capacidad de pago tiene este proyecto en el cual que estamos diseñando, ¿verdad? Esto cumple perfectamente tanto para el sector público como privado o cualquier tipo de organización, ¿verdad? Puede ser según el objeto de la inversión, ¿verdad? La creación de un nuevo negocio, ¿verdad? Que también yo le estimulo muchísimo a mis alumnos que ojalá de la formulación de este proyecto, yo de mi experiencia y obviamente también de Tamara y Iván podamos colaborar en el diseño de un proyecto que pueda servir a ustedes como un emprendimiento. Yo siempre insisto en las reuniones de profesores que de ingeniería tenemos que fomentar muchísimo más el emprendedurismo en nuestros alumnos, por lo menos en mi generación. No sé si cambió eso y algo que yo por lo menos insisto en las reuniones siempre, profesores, tenemos como los profesores mucho el chip de formar alumnos para ser empleados, ¿verdad? Y creo que los ingenieros industriales tienen un gran potencial de ser grandes emprendedores y algo que necesita el país, ¿verdad? Entonces, ojalá que esta materia les pueda servir a ustedes de alguna idea de negocio que podamos plasmarlo esto en la formulación de un emprendimiento, y todo el apoyo para que tomen esos tipos de ideas, ¿verdad? Incluso les comento un concurso que hoy hay disponible, ¿verdad? Que justamente está lanzando la CAF, ¿verdad? Que puede ser que algunos de ustedes ya tengan algún emprendimiento que lo estén trabajando en un concurso, un recurso que está disponible para startups que apunten principalmente, les leo textualmente, ¿verdad? Empresas de base digital enfocadas a resolver problemas públicos, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen alguna idea sobre eso, no solamente vamos a formular, digamos, como la materia, a usted le va a permitir graduarse, sino que pueden estar concursando en este concurso que hoy está abierto y les puede permitir incluso fondearse ya para avanzar con su emprendimiento, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? Es un concurso que es de la CAF, ¿verdad? Que está destinado a empresas de Iberoamérica, ¿verdad? O una startup, ¿verdad? Que apunte a las MIPYMES o que sea una MIPYME, ¿verdad? De base digital y que apunte a resolver problemas públicos en general, ¿verdad? Así que le dejo este desafío, ¿verdad? De hecho, en el semestre anterior creo que tuvimos emprendimientos muy interesantes que lo seguimos trabajando. Algunos pasaron incluso a tomarlos como tesis y que tienen como objetivo de finalmente poder emprenderlo. Así que espero que ustedes no sean la excepción en este grupo, ¿no?
Importancia de una buena identificación del problema, ¿verdad? Obviamente, si es que nosotros logramos poder definir específicamente lo que es el problema, nos permite poder definir por sobre todo el alcance del proyecto, que es lo que hablábamos inicialmente, ¿verdad? Para poder acotarlo exactamente y poder de alguna u otra manera optimizar los recursos que tenemos para el diseño de los proyectos, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Que generalmente sucede famoso en el crédito agrícola y las distintas instituciones que ayudan a los sectores campesinos, que siempre buscan, digamos, a la falta, digamos, de producción de los pequeños agricultores o la agricultura familiar, buscan entregarles semillas, ¿verdad? Pero en verdad, la entrega de la semilla no es la solución al problema, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si en verdad esos productos que ellos están plantando no tienen el mercado necesario para poder vender lo que están plantando, ¿verdad? Entonces, no necesariamente esa semilla es la solución al problema. O sea, lo que quiero decir con eso, que la definición del problema ayuda a poder entender cuáles son las soluciones que pueden ser planteadas para poder resolver el problema de fondo que se plantea resolver, ¿verdad? Para ir cerrando, ¿verdad? Esta es la última reflexión. Me comí 5 minutos de lo que esperaba. Después, en todo caso, puedo abrir unos minutos ahí de preguntas, ¿verdad? En el proceso de preparación de un proyecto, tenemos siempre como 3 niveles de profundidad, ¿verdad? Y esto, la verdad que siempre es como muy confuso, ¿verdad? ¿Qué es un perfil de un proyecto? ¿Qué es un anteproyecto? ¿Qué es lo que es un proyecto definitivo, ¿verdad? Y básicamente en este informe uno es casi lo que nosotros estamos pidiendo a ustedes, es su perfil de proyecto, ¿verdad? Y el perfil de proyecto es, vamos a entrar un poco más en detalle, es básicamente la idea, ¿verdad? De lo que tienen, la problemática que se quiere resolver, el objetivo general y algunos objetivos específicos, ¿verdad? Y no llega a tanto detalle todavía de lo que es los proyectos. O sea, casi la descripción de la idea del proyecto. Entonces, muchas veces dicen, no, pero eso está recién a perfil de proyecto, te dicen cuando se presentan en los informes, etcétera, cuando uno está evaluando proyectos, ¿verdad? Entonces dicen, no, acá falta todavía los estudios, etcétera. Entonces, cuando dice falta todavía los estudios, bueno, ahí viene lo que es un anteproyecto, ¿verdad? Que es el estudio ya de prefactibilidad. Ahí sí ya se hacen los estudios, ya se hizo la recopilación de todos los datos e informaciones que se puedan tener, tanto de mercado, tanto estudios técnicos, tanto estudios económicos, etcétera. Todos los estudios esos que yo les mostré anteriores, incluso los estudios ambientales, todo eso se hace en esta etapa de anteproyecto, ¿verdad? El estudio de impacto ambiental, etcétera, ¿verdad? Los estudios jurídicos, todo eso que fue presentado anteriormente. Entonces, cuando hablamos de un anteproyecto, ya prácticamente la evaluación de todo eso ya fue definida, ¿verdad? Incluso el proceso de la formulación, ¿verdad? Y el proyecto definitivo, ¿verdad? O generalmente también el proyecto definitivo, que digamos sería ya al nivel de detalle, ¿verdad? De lo que tiene un proyecto, puede ser de obra o puede ser incluso también de un servicio, ¿verdad? Pero creo que es mucho más claro cuando hablamos de una obra, ahí ya tienen todos los planos, dónde va a estar, si fuera una casa, dónde van a estar los enchufes, qué potencia vamos a poner los aire acondicionados, cuál va a ser las dimensiones de los espacios que queremos diseñar. O sea, ya es a nivel de detalle listo para entregarle a aquel que va a ejecutar el proyecto, con los plazos incluso y los costos ya bien detallados, ¿verdad? Ok, y eso es lo que tenía pensado presentarle hasta hoy, ¿verdad? Espero que les haya quedado claro. Y si es que hay consultas al respecto, dejamos un tiempo ahora abierto ahí, un par de minutos para responder. Profe, una consulta. Mauricio. Sí, nosotros vamos a tocar el tema del análisis económico de los proyectos. Sí, por supuesto. Yo creo que gran parte de esta materia, bueno, esta materia primero que nada ya es una consolidación de muchísimas materias que ustedes lo dieron durante la carrera, ¿verdad? Y toma casi todos los conocimientos que ustedes puedan ir adquiriendo, y la idea es más bien poder aplicarlo, ¿verdad? Entonces, la parte de formulación económica obviamente sí es considerada
Me está viniendo a visitar Bastian, mi hijo. Perdón, ahí me concentró Bastian. Vení, Bastian. Así que a tu respuesta, Mauricio, sí, vamos, o sea, vamos a hacer ejercicio específicamente práctico en el cual vamos a poder analizar según la información de cada uno de los casos en cada una de estas evaluaciones económicas de la empresa. Bueno, Bastián. Ya termino. No sé si hay alguna otra consulta. Ok, si no hay más consultas, quedamos entonces para el 23 hacer la presentación de este informe inicial que está ahí subida a la pauta. Les dejo con Iván, él les va a dar ahora unos ejercicios prácticos muy interesantes y bueno, como dijimos, ahora si es que no terminamos, esperemos terminar en el 23, pasamos para el 6, los grupos restantes. Igual vamos a publicar de hecho está publicado, les pido ahí que los grupos de A2 se vayan escribiendo ahí uno debajo de esa tarea que fue publicada, si les parece. ¿Está bien? Ok, les dejo con Iván. Buenas noches a todos, que estén bien. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Chao, chao. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahí. ¿Se escucha? Sí, profe, pero un poco bajo. Bueno. ¿Ahí qué tal? ¿Mejor? ¿Sigue bajo? No se escucha Ok, bueno. Perfecto, escuché. Ok, porque a mí me aturde. Yo escucho perfecto. Voy a sacar un poco más mi auricular. Bueno, estamos entonces. Vamos a continuar con lo que... Vamos a tomar un pedacito de lo que estaba hablando Amílcar, que era... que son las etapas del proyecto o los estudios que componen una formulación del proyecto, ¿verdad? Así como mostró en su diapositiva, teníamos el estudio de mercado, el estudio técnico, económico, financiero, socioeconómico, legal y ambiental, ¿verdad? Antes que nada, es importante recalcar que no necesariamente siempre tenemos que llegar hasta el estudio económico financiero para darnos cuenta de que un proyecto no es viable. Muchas veces cualquiera de esos estudios previos ya nos puede determinar una no viabilidad de nuestros proyectos, ¿verdad? Como por ejemplo el aspecto legal, nosotros hay una idea, se desarrolla un proyecto y por alguna cuestión de leyes no puede ser aplicable, entonces ya ni vale la pena continuar con la parte económica, ¿verdad? O yo tengo un supuesto, pienso que algún tipo de producto va a funcionar, realizo el estudio de mercado y me doy cuenta que no aplica, ¿verdad? Entonces, lo que hoy yo le voy a mostrar es, lo que vamos a hacer es un poquito de proyección de demanda, que es algo que ustedes ya vieron y, bueno, seguro va a parecer repetitivo y demás. Pero lo que es importante aclarar en cuanto a proyección de demanda es que si bien hay distintos métodos de cálculo y métodos que se aplican mejor a cierto tipo de industria u otra, no siempre hay una receta clara. Si, por ejemplo, yo tengo la industria no sé, de la cerámica y produzco el ladrillo y ya sé cuál va a ser la curva o cuál va a ser el tipo de proyección que tengo que realizar, que tengo que estudiar para poder calcular mi demanda. Primero porque afectan muchísimos valores, muchísimas variables y
otro tema es la dependencia de la información. Si yo tengo información solamente propia de mi empresa y no tengo información del mercado en general, cómo se está desarrollando el mismo producto que yo estoy teniendo, entonces yo me estoy limitando a lo que dio mi capacidad en algún momento porque ese es mi histórico, ¿verdad? También depende de otros factores, como había dicho Amilcar, quién iba a proyectar una pandemia en su proyección de demanda, ¿verdad? Prácticamente nadie. Eh, entonces, probablemente luego vamos a ver que cuando hacemos para ciertas industrias o ciertas unidades de negocio, inclusive cuando se hace la proyección para el año que viene, por ejemplo, 2022, probablemente hagan ajustes a los datos históricos del 2020 y 2021 para no tomar bajo el supuesto de que no va a haber una próxima pandemia, ¿verdad? Entonces lo que quiero recalcar es que no son datos que yo investigo, pongo en una planilla de Excel y calculo una curva y eso es lo que manda, ¿verdad? Siempre tengo que ser muy puntilloso con la información que recolecto. Tengo que validar esa información con la gente que estuvo a cargo que estuvo en el proceso de donde se desarrolló o que va a tener por lo menos va a tener la historia, el conocimiento de la historia del periodo que estoy tomando como periodo base. Entonces porque hay, como le digo, hay infinidad de variables que afectan a la demanda. Si bien hay tendencias, y eso es lo que nosotros vamos a proyectar ahora, las tendencias que tienen, varias pueden ser afectadas por N circunstancias, ¿verdad? Si yo me voy, por ejemplo, hasta y eso en cuanto a cantidad demandada. Y también puedo tener una infinidad para variación en cuanto a precios de mi producto. El año pasado hasta tuvo precio negativo en ciertos días del año el barril de petróleo, ¿verdad? Que es algo que esperemos no se vuelva a repetir nunca más, ¿verdad? Entonces, son ciertos valores que van a ensuciar mi historia y que lo más probable es que no tenga en cuenta para realizar mi estadística, ¿verdad? Yo ahora les quiero mostrar un ejemplo sencillo y cuáles son las herramientas que Excel nos ofrece para poder para poder realizar los ajustes de curva, ¿verdad? Nada de saber la fórmula esta de memoria, porque de hecho nunca vamos a saber de memoria. Y les voy a dejar un ejercicio para que puedan desarrollar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Asumo que no. Bueno, esta es una pequeña historia hasta el 2019, ¿verdad? De una empresa que exporta rollos de pino, ¿verdad? Estas son... tengo que compartir mi pantalla porque no me avisan. ¿Se ve ahí? Sí se ve. Ok, bueno. Este es un pequeño detalle del año 2013 al 2019 no me acuerdo si está en cantidad de rollo, en toneladas, en miles, no sé qué, pero bueno, es cantidad de algo. De rollos de pino, y esta es la demanda de estos mercados, Japón y Estados Unidos, en este periodo de tiempo. Y esperamos proyectar, podemos decir, hasta el año, no sé, 2024, vamos a ponerlo son 5 años más, ¿verdad? Vamos a decir que queremos obtener la demanda hasta el año 2024.
Bueno, acá yo luego tengo una particularidad que yo estoy exportando a dos mercados diferentes, dos mercados con necesidades diferentes, con situaciones diferentes. Y lo que más me convendría a mí en este caso es proyectar la demanda por separado, ¿verdad? No irme por sumar esto y tomar así, ¿verdad? Sino que me conviene ver la tendencia por mercado, porque son situaciones diferentes. Y con la suma de con la suma de ambas tendencias voy a tener mi cálculo del año 2024, ¿verdad? ¿Qué hacemos? El famoso que usamos todos, primero le llamamos periodo, ¿verdad? Este es mi periodo 1, mi periodo 2. Tengo información hasta el periodo 7. Bueno, y voy a copiar acá lo que es Japón. Y voy a proyectar. Voy a hacerle un gráfico de barra. De dispersión. Solo este. Tengo la demanda de Japón en este gráfico de dispersión. Excel nos ofrece muchísimas clases, bueno, ni tantas, ¿verdad? Pero una buena cantidad de ajustes, de curvas de ajuste para este caso es de demanda, ¿verdad? ¿Qué podemos ver acá? Voy a sacar este. Yo doy clic a mi gráfico, me voy en el embudito. Ya. Acá, en el más, perdón. Yo me puedo ir a una línea de tendencia. Y acá tengo todas las opciones que me trae Excel. Exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, y cuando tengo polinómica yo puedo poner el grado. El grado es la máxima potencia que va a tener mi ecuación, ¿verdad? Tipo x al cuadrado, x al cubo, etc. Potencial y media móvil. Que me imagino que ya conocemos cada uno de estos cuál es su naturaleza, ¿verdad? Acá más o menos lo muestra en el gráfico, ¿verdad? El dibujito. Si yo me voy a una exponencial, por ejemplo, acá ya metí la pata. Esta voy a hacer que sea una exponencial. Acá puedo ver puedo hacer que me presente la ecuación en el gráfico. Entonces tengo que, si yo quiero ajustar a una línea de tendencia exponencial, tengo que usar esta ecuación. Entonces, lo que hacemos es extendemos la cantidad de periodos. Si queremos hasta el 2024, tenemos que irnos 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 periodos más. O sea, 9, 10, 11, 12. Y formulo acá directamente, ¿verdad? No me acuerdo cómo era la fórmula de esta E en Excel. Pero para evitar perder el tiempo buscando ese, voy a cambiar nomás de ecuación. Me voy a ir a una línea de tendencia polinómica de grado 3.
tengo ahí. Entonces, esta es la curva, esta es la ecuación. Si yo ajusto esta tendencia a una polinómica de grado 3. Y me voy. Acá sí no tengo otra que cargar a mano, ¿verdad? Bueno, igual a menos 0.44. ¿Cuántos 4 tiene? 4. Por, este es mi valor de X, mi periodo, ¿verdad? Voy a poner una potencia para... La potencia de el número de potencia que quiero es 3. Más 6,2857 por potencia de 2 de acá. Potencia de número 2. Menos 19.913. Le voy directo a más 160.36. Y si se dan cuenta, decrece según esto mi demanda. ¿Verdad? Sacarlo. ¿Cómo yo sé que esta es la curva que mejor se ajusta a la tendencia de la demanda de Japón? Escucho ofertas. Calcula para los periodos que ya tenés los datos y ahí ves la desviación. También puedo meter acá puedo meter a esta misma fórmula para estos periodos y calcular el valor del error. O también Excel tiene la opción de que directamente me salga el error. Más que nada el error es el R cuadrado. Acá. Me voy acá. Y Excel ya me tira cuánto es el valor del R cuadrado. Que el R cuadrado representa el nivel de aproximación de mi tendencia a mi curva, a mi dispersión real. ¿Verdad? Pero obviamente yo tengo que hacer con otra curva para ver si hay otra que mejor se ajusta, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir que esta era una polinómica de grado 3. Voy a copiar. Esta voy a hacer que sea vamos a hacer una media móvil de periodo 2. El periodo 2 significa que toma de a 2 periodos para calcular la media móvil, ¿verdad? O mejor me hay una potencial. Ahí. Tengo mi potencial. Ya me saca luego directamente la ecuación y el R cuadrado. Mi R cuadrado de la... Acá tengo que escribir potencial. Mi R cuadrado de la potencial es 0.568 y mi R cuadrado de la polinómica es 0.8679. ¿Qué significa eso? ¿Cuál se ajusta mejor? La primera.
La primera. Cuanto r cuadrado más tienda a 1, quiere decir que la curva tiene mejor ajuste. ¿Vale? Entonces, Excel nos da, ya vimos acá, la posibilidad de hacer exponencial, lineal, logarítmica, polinómica de n grados, ¿verdad? No vamos a hacer más que 3 grados nosotros. Y media móvil. Media móvil hasta periodo 2 podemos aplicar con este, porque 3 ya va a comer demasiado nuestros datos, ¿verdad? Entonces voy calculando. Yo puedo hacer, vamos a hacer el caso de que vamos a usar las tres opciones. Una polinómica de grado 2 y hasta ahí vamos a llegar. Igual mi grado 3 es de mejor ajuste que mi grado 2. ¿Verdad? Entonces después yo no tengo ninguna información de cómo realmente de alguna otra variable que pudo haber afectado a la demanda de este mercado, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer este ejercicio de ir ajustando a varias curvas y encontrar mi curva de mejor ajuste, ¿verdad? Pero ahora, si alguien en Japón o alguien en la empresa acá dice, no, el año 2 fue una situación particular porque, no sé, había sido el año 2, era el año de la pandemia, ¿verdad? Y 3 meses luego se cerraron las fronteras y ellos no recibían nada. Ok, probablemente el año 2 yo tenga que eliminar de mi historia o hacer algún ajuste, o probablemente elimino esos 3 meses o prorrateo un comportamiento normal el comportamiento de los otros 9 meses sobre estos 3 meses que me está faltando, ¿verdad? Ahí ya es conocimiento propio de la industria, conocimiento propio de la empresa y de las variables que afectaron a esa situación en particular, ¿verdad? O también puede darse el caso de que esta sea una tendencia normal, pero, no sé, la empresa que consume rollos de pino en Japón, que representa el 50% del consumo de pino en ese país, me abre las puertas para que yo también pueda exportarle a ellos, ¿verdad? Entonces, de este 180 probablemente tenga un cambio bastante brusco, positivo, ¿verdad? En los siguientes años. Esto no tiré todo lo que decía. ¿Qué está? No, algo tiene mal este. Bueno, después ya revisar. Preguntas sobre el concepto, preguntas sobre la herramienta de Excel. Bastante claro está, profe. Ok. Bueno, lo mismo tengo que hacer para el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Profe, Sí, escucho. ¿no hay alguna herramienta que te ayude para identificar a qué curva se acerca más tu dato? No hay una herramienta que te ayude a identificar. Y O lo sea, que viste que, tenés, decime. no, y viste que es como tanteo, digamos, para determinar cuál es tu curva, ¿verdad? Pero no hay una herramienta que te ayude a Lo evitar que ese tanteo. tenés, lo que tenés son que es un material que les voy a compartir también acá,
que era en la maestría, era que yo vi mejor que es, te presentan situaciones, o sea, te sugieren algunas curvas para situaciones en particular, situaciones comunes, vamos a decirle, de demanda. Por ejemplo, demanda estacional, ¿verdad? Entonces, para demandas estacionales donde la frecuencia de repetición de una curva sea, no sé, n meses o n años, entonces se sugiere usar este tipo de cálculos, ¿verdad? Que son cálculos ya hasta mucho más complejos que estos solamente estas curvas de tendencia polinómica, ¿verdad? Como les dije, no hay una ley igual sobre esa curva sugerida para demandas estacionales que estoy comentando. Tiene que haber un análisis detenido de los valores históricos que estoy considerando para poder proyectar sobre ellos, ¿verdad? Depende bastante de la industria y de las condiciones a las que estaba sometida la misma durante el periodo de tiempo que yo tengo, del que tengo registrada la historia, ¿verdad? No sé si me expliqué, igual yo voy a ver ese material para compartirles porque les va a servir para poder, para algunos casos, seguramente para algunos grupos, según cómo consideren su, la industria, ¿verdad? La industria que elijan para su proyecto. No sé si pude responder o no pude responder tu pregunta. Me decís nomás si no. Sí, profe. Ok. Gracias. Bueno, acá todavía no pillo mi error en esto, pero vamos a seguir. Tengo que hacer lo mismo para mi demanda de Estados Unidos. Grafico mi tendencia. Bueno, hay en algunos casos que según cómo la forma de la curva, luego ya nos vamos a dar cuenta. Esta tiene una forma particular. Que tiene luego una forma medio exponencial o potencial, ¿verdad? Esta exponencial es lo que se le ajusta mejor aparentemente. Bueno, vamos a hacer los mismos casos que hicimos para el otro. Una polinómica de grado 3. Vamos a calcularle el R. Es una potencial. Va a ser una polinómica de grado 2 que no creo que se ajuste bien. Bastante bien, sigue 0,95. Igual le gana mi polinómica de grado 3 todavía. Voy a probar una exponencial.
Bueno, para este caso, mi mejor ajuste volvió a ser la polinómica de grado 3. Bueno, generalmente luego cuando tengo este tipo de dispersiones, una de las más elaboradas lo es la polinómica de grado 3, por eso generalmente es la que mejor se ajusta, ¿verdad? Y hago el mismo paso para mis demás datos, ¿verdad? Voy a cargar. Cuadrado, entonces potencia 2 menos 0.632 por más 116.29. Me faltó pequeño. No, algo le pifié mal acá. No, acá una coma. Ese ya sí medio le parece. Creo que metí mal algún número. Menos por potencia 3 más 6.226 por potencia por potencia. No, no le pique todavía. Esto está unido. Entonces mi proyección para estos periodos van a ser la suma de estos. Y estos datos no iban a ser los mismos si yo agarraba y hacía de la suma, ¿verdad? Que podemos probar también. O sea, si yo tenía acá un total y me ponía, al hacer esta suma, yo estoy considerando estos dos mercados son los mismos prácticamente, ¿verdad? Y acá ya veo una tendencia medio creciente, ¿verdad? En casi todo. Acá lo que tengo un poquito de crecimiento. Entonces, si yo hago una dispersión, llamarle total a esto. Voy a ajustarle más luego ya a una polinómica de grado 3 también. Que me salga la ecuación y el valor de R. 0.93. La demanda de Japón nomás es medio feita, por eso mi R es 0.86. La de Estados Unidos un poco más regular, por eso mi curva fue lo de 0.96.
Entonces, si yo agarro y proyecto este valor acá, menos 0.5556 por la potencia a la 3 más 8.2143 por potencia de 2 menos 20.516 por más 277.14. Ah, mira, ahí justito salió 354. Ah, no tuvo sí que tanto. Ahí me cayó la boca porque fue casi el mismo ajuste, ¿verdad? Bueno, pero lo que les quiero recalcar es que siempre cuando tenemos, en este caso tenemos la información de que son dos mercados diferentes, son dos situaciones diferentes. Probablemente con este 0.86 vamos a buscar un poco si yo puedo ajustar a una polinómica de grado 4, por ejemplo. A ver si me sale algo más. Ahí era 0.86 mi R. Ahí me sale 0.9987, ¿verdad? Quiere decir que esta curva de ajuste que tengo acá es mejor. Entonces puedo cambiar todavía acá. Metí una O ahí. Punto 6061 por potencia de 4 menos 10.141 por potencia de más 58.667 por potencia de este número 2 menos 128.66 más sí, algo metí mal. 0.6061 por potencia S a la 4 menos está por potencia S a la 3 más 58 por potencia S a la 2 menos 128. Algo está mal. Mi fórmula de potencia está bien. Está bien. Bueno, puede ser un riesgo también que estemos asumiendo al tomar, ¿verdad? Este sí que es de grado 4, voy a cambiarlo acá. Que puede ser que esa curva se está ajustando perfectamente a estos
a estos valores que tenemos acá, ¿verdad? Pero tendiendo a periodos posteriores, ¿verdad? Si bien tiene un ajuste perfecto para estos datos, también depende de nuestro criterio seleccionar esa u otra curva por la calidad de los datos que nos está ofreciendo posteriormente, ¿verdad? Entonces eso es otro punto de atención para nosotros. Acá encontramos esta curva de perfecto ajuste, 0,98. Pero sigamos, acá hay unas bajadas y subidas considerables. Acá de este periodo baja, acá vuelve a llegar prácticamente en este nivel. Y acá empieza un crecimiento prácticamente lineal hasta en el último. Tiene un crecimiento bastante elevado respecto al periodo anterior, ¿verdad? Entonces esta colita como está tendiendo luego a una exponencial, ¿verdad? Entonces puede afectarnos en nuestros cálculos para los posteriores periodos, ¿verdad? Entonces ahí también es bastante conciencia del tomador de decisiones, más que del formulador en este caso, ¿verdad? Porque nosotros le vamos a dar esa herramienta al tomador de decisiones. Y si nosotros mismos ya estamos viendo que estos valores no están siendo congruentes, entonces no tenemos por qué darle esa información al tomador de decisiones, ¿verdad? Obviamente, si está bastante verificado, la calidad de nuestros datos están buenos y yo estoy seguro de los cálculos que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, yo me iría nomás por la opción anterior donde yo tenía mi polinómica de grado 3, o inclusive puedo probarlo con una de grado 2 a ver si no me da valores más razonables, ¿verdad? Como acá tengo una de grado 2, ¿verdad? Entonces voy probando, obviamente, que sea de buen ajuste y que me esté dando datos que valgan la pena, ¿verdad? ¿Dudas? No, profe, está claro. Van a poder hacer ya un ejercicio si les doy. Sí, profe. Bueno, voy a alzar un ejercicio en Classroom ahora y vamos a ponerle tiempo hasta mañana, por lo menos súper cortito, ¿verdad? Mejor si pueden hacer ya ahora, inclusive podemos aclarar dudas si tienen hasta en el transcurso de la noche, ¿verdad? Y voy a poner tiempo de entregar hasta mañana a la misma hora, ¿verdad? Entonces, no les puedo decir ni si vale punto o no vale punto porque hagan nomás como si fuese que valga punto. Porque eso ya queda a criterio de Amilcar después, ¿verdad? Si no hay dudas respecto a esto, quedamos hasta acá. No sé si tienen algún otro tipo de duda que yo les pueda aclarar, algún tipo de ayuda, alguna consulta, algo respecto del informe 1. Nadie, nada. Profe, ¿Sí? yo te quería pedir si la próxima clase podés dejar un tiempito, digamos, para hacer una tutoría o algo así donde te podamos mostrar preliminarmente el proyecto que queremos hacer, que nos des tu opinión y nos asesores más o menos antes de la entrega del otro martes, ¿El proyecto cuándo entregan? de hoy en 15. O sea, el informe 1. El informe 1, o sea, el 23. Ok. Me pueden pasar por correo igual antes, así mientras preparo la clase de la semana que viene también puedo leer un poco si me queda tiempo
el sábado a la mañana, ¿verdad? Si me pueden pasar por correo, igual voy a tratar de leer, no les aseguro, ¿verdad? Pero igual vamos a dejar por lo menos la última hora de la clase que viene para hacer consultas, ¿verdad? Lo que les voy a pedir es, si por eso tuvimos la clase del martes pasado, que era para que aprendan a definir, o sea, el repaso del ejercicio, ¿verdad? Para que aprendan a definir problema, proyecto y objetivo general. Ahora también van a tener que hacer objetivos específicos para este informe 1, ¿verdad? Entonces, por favor, apliquen todo lo que vimos ahí. Voy a tratar de darles ya un feedback de las tareas que entregaron, ¿verdad? Para que puedan aplicar eso también en la formulación de sus objetivos. Porque ese siempre es el gran problema y es donde tenemos que invertir más tiempo para aclarar bien, definir el alcance y principalmente que ustedes tengan bien en claro que cuando eligen un proyecto es porque hay una necesidad, como le dije, un problema positivo o negativo, ¿verdad? Una oportunidad de mejora o algo que hay que resolver, ¿verdad? Entonces, que tengan bien definido cuál es el problema o cuál es esa oportunidad para que ustedes puedan definir también de buena manera qué es lo que van a hacer. Y después su objetivo obviamente tiene que responder a solucionar ese problema. Y los objetivos específicos responden a cada una de las estrategias que ustedes van a ir aplicando para poder llegar a, a cumplir el objetivo general, ¿verdad? Entonces, si no hay más consultas, si pueden ir cortando, les voy a pedir, así se cae en mi Drive la grabación y yo voy a poder alzar. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.